Hola, hola compañeras de pedagogía, estamos aquí nuevamente en nuestro curso sabatino para continuar con nuestra materia de didáctica general y seguir avanzando con los temas. Ya hemos visto la importancia de la didáctica, una rama, una parte, una área propiamente de lo que es la pedagogía en general, cuya principal virtud o principal objetivo, como queramos ver, es justamente el decirnos o el enseñarnos cómo debemos de enseñar, cómo debemos de transmitir el conocimiento, puesto que difícilmente no todos los educandos tienen la misma capacidad, la misma habilidad. Partiendo de lo que dice la psicología, que algunos alumnos son visuales, que algunos son auditivos y algunos son kinésicos o kinestésicos, que no todos tienen la misma forma de aprender, pero que el maestro tiene que tener la habilidad de que a través de recursos, de técnicas o de métodos didácticos pueda mejorar lo que viene siendo la enseñanza. De esta manera hemos visto que la didáctica, para poderlo hacer, pues nos recomienda, nos sugiere o nos aporta una gran cantidad de recursos didácticos, material didáctico, visual, proyectable, auditivo, que van a poder satisfacer a todos los alumnos según sus cualidades, para que el que es visual pues lo pueda percibir, el que es auditivo también lo pueda percibir, y el kinestésico pues también lo pueda percibir. La ética se ha convertido en una materia importante dentro de la pedagogía. Repetimos que resulta de vital apoyo, de vital auxilio tanto al educador como también al educando. Porque la función del educador es la de transmitir el conocimiento, la enseñanza. La, la función del educando es el aprendizaje, es decir, es adquirir el conocimiento. Que aunque se entiende como un proceso sencillo, transmitir y adquirir, pues hay sus implicaciones por lo que ya hemos dicho, que no todos los educandos tienen los mismos atributos, mismas cualidades para poder entender las cosas, para poderlas captar. De esta manera, la didáctica, y como lo vimos así con algunos ejemplos, porque no lo pudimos ver por razones obvias en toda su extensión, vimos algunas técnicas didácticas. Vimos también algunos de los recursos didácticos que pueden ser útiles. Vimos también algunas actividades extracurriculares que pueden complementar, que pueden apoyar, que pueden reforzar el conocimiento de los educandos. Por ejemplo, las visitas a los museos, las visitas a lugares históricos, donde una vez que hablamos en clase sobre los mismos, al estar el educando en el lugar que hablamos, ejemplo, la cultura teotihuacana, la cultura olmeca, y ubicarse dentro de estas áreas con el conocimiento poco o mucho que les dimos, pues lo podrán entender y captar mejor cuando referíamos en clase la construcción de pirámides, cuando hablábamos de la importancia de las pirámides, de la magnificencia de estas pirámides o esas construcciones, y la imposibilidad de poder dar una explicación más clara de cuál fue la tecnología o la técnica que utilizaron para construir, que a ojos actuales resulta imposible, como lo explica la ciencia oficial, que fue a través del empleo de esclavos, de técnicas rudimentarias como era arrastrar los bloques a través de árboles, de troncos de árboles engrasados, que permitieran su fácil traslado. En fin, la ética, por tanto, se ha convertido en una parte de la pedagogía indispensable, pero también está su contraparte. Sabemos que estamos al tenor de las ciencias sociales, las ciencias humanísticas, donde no todos coincidimos. Y así como hay personas, o mejor dicho, pedagogos o expertos, que alaban y ensalzan la función de la didáctica y la aportación que la didáctica hace a la educación, o el papel que la didáctica desempeña dentro de la educación, hay también autores, hay también pedagogos, pues que sostienen
con motivo de la tecnología, de la pedagogía tecnológica, pues que esto ya no tiene razón de ser, porque a través de un pizarrón electrónico como se pretendió implantar en el régimen de Vicente Fox 2006, y que todas las escuelas de nivel básico tuvieran un pizarrón electrónico, y dado lo que es un pizarrón electrónico como una laptop que usted tiene en su casa, simplemente, ¿qué no podemos obtener en un pizarrón electrónico? Documentales, videos, exposiciones, etcétera. Entonces, con motivo de todo esto, comprenderás que entonces todo lo que la didáctica es, podría quedar pues simplemente en eso. Un ejemplo, lo tenemos en el famoso franelógrafo, que cuando aún no existía la tecnología que hoy tenemos, era un instrumento que podemos hablar de rudimentario, de caduco, de antiguo, que ya no viene al caso utilizar. Por ejemplo, los pizarrones de gis ya no son bien vistos dentro de nuestra sociedad, porque son instrumentos que a lo mejor algún día sirvieron, algún día nos apoyaron, pero que definitivamente hoy un pizarrón de gis pues, se ve mal, se ve difícil seguirlo manejando. Entonces, como puedes ver, la ciudad evoluciona, la ciudad se transforma, los instrumentos, los medios van a cambiar, y la educación tiene que adaptarse también a este proceso evolutivo, a estos cambios. De ahí que para muchos teóricos o muchos estudiosos de la pedagogía, de la educación, del proceso enseñanza-aprendizaje, ven que la didáctica ya es una parte de la pedagogía que tiende a desaparecer conforme al avance de las nuevas tecnologías, conforme al avance de las nuevas disposiciones de enseñanza. Y así como hoy vemos el pizarrón de gis durante mucho tiempo útil, fundamental, básico en el proceso de enseñanza-aprendizaje, hoy lo vemos por las tecnologías ya existentes. Es más, dejemos de tecnologías. El pintarro, el que utiliza ya los famosos plumones, pues fácilmente viene a sustituir a esto. Y que ahora con el pizarrón electrónico, que de implantarse, obviamente no estamos hablando dentro de cientos de años, sino que es la tendencia que va a irse dando, y que obviamente una escuela, entre más tenga este tipo de instrumento, pues es obviamente una escuela con mayor imagen. Pues hay escuelas, digo, sin dar sus nombres, no es correcto, que utilizan el pizarrón de gis. Tu maestro ha estado todavía en escuelas donde utilizan el pizarrón de gis. E independientemente del mal aspecto que se da en cuanto a esto, pues imagínate, quienes estudian ahí o quienes van, pues, ¿qué pueden decir de la institución? Quizás un ejemplo más explícito es el uso de la máquina de escribir. ¿Te imaginas que todavía hubiera escuelas que utilizaran la máquina de escribir, sea mecánica o sea eléctrica? Siendo eléctrica en mis tiempos, pues fue lo novedoso, lo más avanzado, lo que mejor se debía de manejar. Pero hoy con la laptop, hoy con la computadora, pues la máquina de escribir, tanto la mecánica como la electrónica, pues pasó a la historia. Y hoy utilizarlas en una escuela, y decir que en una escuela tenemos laboratorio o taller de máquinas de escribir, pues comprenderás que eso ya se ve obsoleto, se ve caduco, se ve antiguo y se ve fuera de lugar. De esta misma manera, todo lo que aporta la didáctica, ejemplo, el franelógrafo, que algún día en clase especial te lo explicaré o al rato te lo explicaré, utilizarlo, manejarlo, dado los avances tecnológicos que tenemos, pues resulta también algo caduco, algo viejo, algo que, pues, ¿qué pasó con el maestro? Se nos quedó en la época primitiva, se nos quedó y no evolucionó. Viéndolo así, pues quizás tengan razón, pero también tengamos presentes que hay zonas rurales muy atrasadas, que hay zonas rurales donde aún no hay tecnología, donde es más, ni luz tienen.
Es más, mucho menos internet. Obvio, si no hay luz, pues menos van a tener internet. Entonces ahí la didáctica con todos sus instrumentos caducos, viejos y antiguos, el maestro al conocer este tipo de material sería no solo útil, sino inclusive sería novedoso para ese tipo de poblaciones o de lugares no atrasados, sino simplemente que no tienen todavía a su alcance la luz, el internet y demás medios que les permitieran manejar este tipo de tecnología. ¿De qué me serviría a mi maestro llevar mi laptop, llevar mi computadora, si el lugar donde voy a dar clases es la Sierra Tarahumara, son la selva de Chiapas, la selva Lacandón, o lugares inhóspitos, alejados de toda civilización, donde por mucha tecnología que lleve o que emplee, pues nomás no sirve? Te platico una anécdota, una situación que yo viví en una escuela, no digo qué escuela, X, con motivo del curso Comipems. Había un maestro del cual me hice, voy a decir que su cuate, pues empezamos a platicar, los dos somos de Catepec, íbamos hasta, bueno, yo por el rumbo de Catepec, más atrás de Catepec por el rumbo de Tultitlán, íbamos hasta allá, hasta Iztapalapa. Y ese maestro de geografía pues tenía ya todo su programa, ya tenía todas sus clases pues en proyector o en película. Sí, el maestro ya tenía bien planificada su clase, bien documentada, bien expuesta con diapositivas, en fin, toda una maravilla. Pero llegó el momento en que en ese lugar se fue la luz. Y obviamente, como suele darse el caso, llega a tardar la luz. Estamos hablando de Iztapalapa sin ánimo de ofensa, donde se carecen todavía de muchas cosas. Entonces, el maestro que se había acostumbrado a dar sus clases a través de diapositivas, a través de ya videos hechos, ya una clase bien planificada, de repente no había luz. Y se le dijo al maestro, pues bueno, pues entonces se ajustara y que diera su clase, pues como se acostumbra normalmente. Increíblemente el maestro tuvo que reconocer que no podía darla porque pues ya se había acostumbrado a la tecnología y en donde ponía sus diapositivas con definiciones, con imágenes, que por tanto pues le era difícil ahorita hablar de las coordenadas geográficas, latitud, longitud, explicar qué es latitud, qué es longitud, explicar una serie de conceptos geográficos propios. Entonces ve ahí lo que nos puede pasar. Si en determinado me, me acostumbro al 100% a la tecnología y por X razón no la puedo aplicar, entonces imagina, te lo comento porque llegó el momento en que tuvieron que sustituir al maestro y justamente me mandaron llamar a mí, no porque yo sea El Salvador, no, para nada, pero pues dentro de los muchos maestros, por casualidad, ¿sabes quién? Entonces, ¿a quién? Aquí en general que no podemos dejar que el grupo, el curso con mi se quede así. Porque pues, el maestro sí tenía su clase bien hecha, bien elaborada. No la conocí, pero por lo que él me dijo, te digo, de alguna manera me hice su amigo antes de que pasara esto. Decía, no, maestro, ya ni me preocupo, yo ya tengo mis clases bien hechas, ya tengo diapositiva, ya tengo todo por tema, bla, bla, bla. Pero no contaba de que ese día sí iba a ir la luz y tardó en llegar. Y que se acostumbró tanto a la tecnología que se olvidó de plano, pues de estudiar o de prepararla, y entonces ya se hizo adicto y se hizo dependiente de la tecnología. Y que ahora por esta circunstancia de fuerza mayor se había obligado a tenerla que exponer, resultaba que de tanto que lo hacía por medio de la diapositiva, pues él mismo dice, pues es que no recuerdo bien los conceptos y me costaría trabajo tenerla que dar. Fin, jóvenes, como puedes ver, no podemos todavía desechar a la didáctica, ni podemos pensar que la didáctica ya pasó de moda o que está pasando de moda, porque debemos de entender que pues en pleno siglo XXI
en pleno año 2021 y años por venir, pues no todas las comunidades, no todas las sociedades, no todos los lugares donde vamos a llegar a dar clases, sobre todo a usted, que todavía tiene un mundo por delante, todavía es usted muy joven, y quién sabe qué te depara el destino, podríamos caer en este tipo de situaciones. Yo he visto con mucha tristeza cómo ahora los flamantes conferencistas que tanto presumen, toda su conferencia se basa en eso, en diapositivas, donde aparece la definición, el flamante conferencista se pone nada más a leer lo que dice la definición, bueno, lo que dice su diapositiva, y a preguntar si quedó claro, sobre eso echarte todo un choro mareador. Viene otro concepto, le pucha a su computadora o a su proyector, aparece otra definición y te la dice. Entonces, son gente que se ha amoldado a la tecnología y que depende 100% de tecnología. Y que me pregunto si algún día, ahí te ponen también videos tomados de YouTube, tomados de X lugares, para enriquecer supuestamente su conferencia. Pero si un día llegara a pasar lo que te comenté con este maestro, que no hay luz, no hay nada, ¿qué van a hacer? Se han hecho tan dependientes de la tecnología que ahora dar la clase en vivo y en directo, usando el pintarrón o el pizarrón o lo que tú quieras, pues nomás no. Se hace en una conferencia dentro de un hotel que nos permitan en un tratado dar, pues no hay pizarrones, pero podemos manejar los rotafolios. ¿Y qué es un rotafolio? Si no sabemos qué es un rotafolio, pues entonces no sabemos cómo utilizar el rotafolio. Entonces, como puedes ver, pues tiene sus pros y sus contras, y este es justamente pues, las ciencias sociales humanísticas, donde no nos ponemos de acuerdo las personas sobre si la didáctica es una parte de la pedagogía en proceso de desaparecer, o al contrario, es una rama de la pedagogía que aún debe de existir por los beneficios y por las ventajas que nos puede dar, máxime que la tecnología pues está todavía con problemas. Ahí lo vimos en semanas atrás, donde Face, donde Twitter y varias plataformas digitales simplemente no funcionaron y tardaron en funcionar, tardaron horas creo. Entonces imagínate, depender de todo esto, de la tecnología, que no estoy diciendo que es mala, pues sí nos hace por tanto dependientes, y en un momento determinado inclusive nos puede dar como resultado tanta dependencia que al rato la tecnología nos inutilice, con los ejemplos que te he mencionado. En fin, vamos a ver ahora la evolución histórica de la didáctica. Una vez que hemos visto lo que es la didáctica, vamos a ver su evolución. A lo largo del tiempo, la didáctica se ha ocupado siempre de dos actividades eminentemente humanas, que constituyen la esencia de la educación o del proceso enseñanza-aprendizaje, del famoso PA. ¿Cuáles son estas dos actividades que la didáctica se ha centrado, se ha concentrado y que ha hecho su objetivo principal? El aprender y el enseñar. La didáctica, como parte de la pedagogía, y dado que la pedagogía es muy amplia, muy compleja, se ha centrado en dos actividades propias de la educación. Por un lado, el aprender, y por el otro lado, el enseñar. ¿Qué es el enseñar? En términos generales, enseñar consiste en transmitir el conocimiento, función del educador o del maestro, donde el proceso de enseñanza-aprendizaje, su dominio dice proceso enseñanza-aprendizaje, implica dos elementos. Por un lado, el proceso de enseñar, y por otro lado, el proceso de aprendizaje, de aprender. ¿Qué es enseñar? A grandes rasgos, enseñar no es sino más que transmitir el conocimiento, las teorías, las fechas, los conceptos, las definiciones, los fenómenos, etcétera. Función que le corresponde por esencia al maestro, bien sea transmitirla directamente o bien sea facilitando o dando el apoyo necesario para que el educando, ya sin la dependencia tanto directa del maestro, pueda ir adquiriendo por sí mismo
construyendo por sí mismo ese conocimiento, sea a través directa del maestro o a través del propio educando. La enseñanza, que es la transmisión de conocimientos, es justamente eso, transmitir el conocimiento, que en términos como facilitador o bien como maestro, es función propia del educador, o lo que viene diciendo el maestro. De esto se ocupa la educación, la didáctica. La didáctica no se preocupa, como lo dijimos en clase anterior, qué es lo que vamos a enseñar, sino más bien la didáctica se preocupa de el cómo vamos a enseñar. No se preocupa qué es lo que vamos a transmitir, qué conocimiento vamos a dar, sino más bien se preocupa de cómo vamos a transmitir ese conocimiento, cómo vamos a transmitir esas teorías. El otro aspecto es el aprender. El aprender consiste en adquirir el conocimiento, función o actividad de los educandos, de los alumnos o estudiantes, tanto en su aspecto pasivo, como fue la educación tradicionalista, como en su aspecto moderno dinámico, como lo constituye la escuela nueva o la escuela dinámica. Bien sea que el alumno asuma la actitud pasiva de escuchar y de aprender y de absorber el conocimiento, o bien sea como la función activa dinámica, donde el alumno ahora es el que adquiere por sí mismo, a través de la guía orientación del maestro, el conocimiento. Sea cual sea de las dos opciones, es función propia del educando. Bajo la transmisión directa del maestro, o bien bajo el apoyo del facilitador, para que el mismo alumno vaya construyendo su conocimiento. Y por lo tanto el propio alumno vaya adquiriendo sus conocimientos. Sea cual sea la vertiente que querramos asumir, escuela tradicional o escuela nueva, al final es el alumno el que por sí o por transmisión directa del maestro adquiere el conocimiento. Por eso es el aprender. ¿Qué es el aprender en términos generales y en forma sencilla? Aprender significa adquirir conocimientos, teorías, personajes, fechas, acontecimientos, sucesos, que nos permitan entender los fenómenos, los problemas sociales, económicos, políticos, físicos, naturales, materiales, que implica en general el ser humano y que implica en general la vida propia del ser humano y la vida propia de todo ser vivo. La didáctica, origen etimológico. Recordemos que la didáctica deriva de los vocablos griegos didastein, que significa enseñar, y de tecne, que quiere decir arte. Es decir, didáctica en un sentido simple, en un sentido etimológico, en un sentido práctico, no es sino más que el arte de enseñar. El arte de transmitir el conocimiento. El arte de facilitar el conocimiento. Que como hemos visto, pues quienes hemos tenido ya algunos tiempos dando enseñanza, no siempre se da al 100%. No siempre se da al 100% porque pues obviamente habrá alumnos que sí sepan valorarlo y alumnos que de plano no le dan importancia al conocimiento, a la adquisición de conocimiento. De acuerdo a su origen etimológico, recordemos que didáctica deriva de dos vocablos griegos, didaskein y etecne. Didaskein, que significa enseñar, y tecne, que quiere decir arte. Es decir, didáctica en su origen etimológico, de acuerdo a su raíz, donde deriva el nombre, significa el arte de enseñar. El arte de transmitir el conocimiento, de saber transmitir el conocimiento y de poder hacer que el conocimiento pueda ser adquirido, no nada más dicho. Porque para decirlo, pues, lo puedo decir de varias maneras, pero el problema no es decirlo, el problema es que ese conocimiento que tenemos en los libros, que el maestro trata de transmitir, que tenemos en varias fuentes, el educando lo pueda asimilar,
lo pueda hacer suyo, no de forma literal tal como lo dijo el maestro, tal como se ha escrito en el libro, no a través de una memoria mecánica que es a la que yo no estoy de acuerdo y la que coincido con muchas personas que hablan de que la memoria es mala, pero sí a través de la memoria dinámica, porque la memoria al final de cuentas es fundamental en todo conocimiento. Sin memoria simplemente no va a haber jamás conocimiento. Y no podemos concebir ni entender a ningún profesionista sin memoria de conocimientos. Y menos podemos aceptar y conseguir un profesionista con memoria en una USB, en una laptop, en donde tenga ahí lo que supone debe tener en su mente. Como lo he dicho siempre, de alguna manera, bien sea por la naturaleza o porque así Dios lo quiso, pues ya antes de que se inventara la USB y la importancia de la USB en tiempos actuales, Diosito o la naturaleza, según nuestras creencias, ya nos dotó de una memoria antes de que el hombre inventara la memoria artificial o la memoria tecnológica. Por alguna razón, Diosito o la naturaleza sabía de la importancia de la memoria. Y esa memoria nos la dejó integrada desde que nacimos y desde que se han creado las generaciones. Por más que ahora se le critica la memoria, pero soy de la idea que sin memoria simplemente no se puede funcionar ni como profesionista, ni mucho menos como maestro. Pero en fin, ya hablaremos algún día de todo este tipo de cuestiones. La didáctica, compañeros, tiene su origen griego, al menos en cuanto al término, al menos en cuanto a su origen etimológico. Entre los pensadores griegos aparecieron los primeros acercamientos etimológicos a la didáctica, con alusiones imprecisas y generales, pero útiles a la enseñanza y el aprendizaje. Si los griegos ya desde antemano no solamente fueron los padres de la filosofía, los padres de la medicina, los padres de la historia, a través de Herodoto, a través de Homero, a través de Sófocles, de Eurípides, a través de Arquímedes, a través de Demócrito, a través de Tales de Mileto, de los clásicos Sócrates, Platón y Aristóteles, sino que también ya vislumbraban la importancia del arte de enseñar. Ya vislumbraban también la importancia de transmitir el conocimiento, de adquirir conocimiento. Si ya vislumbraban la importancia de la enseñanza y la trascendencia del aprendizaje. Ya los griegos, con toda su sabiduría y todo su conocimiento, aunque en algunas ciencias como la filosofía, como la literatura, como la medicina, como las matemáticas e incluso como la física, dieron adelantos notables, descubrimientos importantísimos, la didáctica ya también era objeto de estudio, ya también era objeto de preocupación, de atención por parte de los griegos. Ya era también objeto de análisis, de reflexión. Por eso, entre los pensadores griegos, que fueron muchos, aparecieron los primeros acercamientos etimológicos a la didáctica. Y como todo conocimiento que empieza, como todo conocimiento que apenas empieza a formarse o a conformarse, hicieron alusiones imprecisas y generales, pero muy útiles a la enseñanza y al aprendizaje. Significados. Aunque tú y yo hemos hablado que la didáctica desde la primera clase es el arte de enseñanza, la palabra didáctica tiene su origen en el término diactique, dice ya un griego más sofisticado, más técnico, asociado al arte de enseñar. En su etimología griega, la idea didáctica estuvo vinculada a muy diversos significados. Si la didáctica, aunque le hemos achicado o lo hemos metido en el sentido de que es el arte de enseñar, originalmente y de acuerdo a su origen etimológico o griego, la didáctica no solo se refiere al arte de enseñar,
sino que está vinculada a otros varios conceptos. Esto me hace recordar lo que en la historia vemos cuando hablamos de Teotihuacán. El significado de la palabra Teotihuacán, donde hay varias interpretaciones sobre qué significa Teotihuacán. Para algunos historiadores, Teotihuacán significa la ciudad de los dioses. Para otros, Teotihuacán significa la ciudad donde los hombres se hicieron dioses. Similares, parecidos, pero en esencia diferentes. Porque no es lo mismo la ciudad de los dioses a la ciudad donde los hombres se hicieron dioses. Y la otra es que Teotihuacán significa la ciudad donde llegaron los dioses. Entonces, como puedes ver, tenemos diversas interpretaciones etimológicas de la palabra Teotihuacán. Y esto mismo pasa con la didáctica. Aunque usted y yo, para efectos prácticos, le hemos llevado a decir que didáctica es el arte de enseñar, vamos a ver que didáctica en su origen tiene varios conceptos o varias connotaciones, entre otros. La didáctica la entendemos como el acto de enseñar, como la acción que es enseñar, que es transmitir el conocimiento. Ya no es un arte, es una acción, es una actividad. Y entre arte y acción o actividad, pues sí, hay una gran diferencia. Entonces, la didáctica la podemos ver como el acto de enseñar, el acto de transmitir el conocimiento. Igualmente, el didacta lo entendemos como el instructor calificado para enseñar. El didacta es un término que se utilizaba para hacer alusión al maestro, al profesor. Por X razones no prosperó este término. En un momento determinado podríamos decir que los maestros nos podemos soler llamar educadores, maestros, profesores, facilitadores, mentores, pero también pueden ser didactos, es decir, el didacta, como el instructor o el maestro calificado para poder enseñar, para poder transmitir el conocimiento. De alguna manera, los griegos también aplicaron el término didáctica, referido a la persona que enseña, y en este caso empleaban la palabra el didacta. Otro significado o connotación más es que por didáctica se entendían también los manuales y los métodos de enseñanza como recursos didácticos. Sabemos con veros que el conocimiento el maestro lo transmite, pero el maestro, para poder adquirir ese conocimiento, o el alumno en el constructivismo para poder construir su conocimiento, necesita tener fuentes del conocimiento. ¿Dónde obtenemos la información? Pues de los libros, de los manuales, de los métodos que están establecidos para poder dar la enseñanza o transmitir el conocimiento, lo que conocemos como el material didáctico, los recursos didácticos. Entonces, por didáctica no nada más entendemos el arte de enseñar, sino también entendemos que los manuales y los métodos de enseñanza y los recursos didácticos constituyen lo que viene siendo la didáctica. Un aspecto más es que por didáctica también entendemos lo que vienen siendo las escuelas como instituciones especializadas en la didáctica, es decir, en la transmisión de la enseñanza. ¿Qué es una escuela? Una institución donde se transmite el conocimiento. Una institución, una empresa donde se adquiere el conocimiento. Así como un restaurante es un lugar donde se vende comida para satisfacer nuestros apetitos, de igual manera una escuela es un lugar en donde adquirimos conocimientos y satisfacemos nuestros apetitos intelectuales. O bien el lugar en donde aprendemos y en consecuencia satisfacemos nuestros apetitos intelectuales. No se nos olvide que ya los griegos habían fundado y habían establecido escuelas. El liceo y la academia, por Sócrates y por Platón y por Aristóteles, eran centros de enseñanza donde ya los griegos habían establecido la importancia de tener un lugar propio adecuado
para transmitir el conocimiento y para adquirir el conocimiento. Entonces no nos extraña que didáctica en sus orígenes también hacía alusión o hacía referencia a las escuelas como las instituciones especializadas en la didáctica, es decir, especializadas en la transmisión del conocimiento, especializadas como instituciones en la adquisición del conocimiento, lo que viene siendo el aprendizaje. De igual manera, el proceso de aprendizaje como actividad central del aprendiz y propósito esencial de la actuación didáctica. Sí, no, didáctica no solamente es el arte de enseñar, sino también el proceso de aprendizaje, porque ya lo hemos visto, una cosa es enseñar y otra cosa es aprendizaje. Enseñar es transmitir el conocimiento, aprendizaje es adquirir el conocimiento. Y por tanto, didáctica no debemos de enfocarla al punto de vista de la enseñanza, de tener conocimiento, sino también al punto de vista de adquirir el conocimiento, es decir, al proceso de aprendizaje, como la actividad central del aprendiz, es decir, del educando, y propósito esencial o finalidad esencial de lo que viene siendo la actuación didáctica. Es decir, estamos entendiendo que didáctica es un concepto más amplio, más comprometedor, que abarca más aspectos y no solamente limitarlo al aspecto de la enseñanza, de la transmisión del conocimiento, sino también a la adquisición de ese conocimiento. Tengamos ahora las etapas evolutivas de la didáctica. Sabemos que los seres humanos, las sociedades evolucionan, se transforman, cambian, se modifican. Sabemos que las sociedades y el ser humano no son lo mismo. Ver al hombre primitivo con el hombre moderno desde el punto de vista anatómico, biológico, fisiológico, hay una enorme diferencia. Pero desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista cognitivo, también hay una enorme diferencia. Entonces, la didáctica y como toda la ciencia, la física, las matemáticas también tienen ese proceso evolutivo. Es el proceso de transformación, de ir mejorando a través del tiempo. La didáctica, como toda ciencia o parte de una ciencia que es la pedagogía, no es ajena a ese proceso evolutivo. El estudio de la evolución de la didáctica desde la perspectiva histórica supone agrupar corrientes didácticas afines y que han sucedido en cronologías determinadas, estableciendo diversos enfoques o clasificación histórica de la didáctica. Así como históricamente hablamos para poder entender la evolución del hombre en una prehistoria, una protohistoria y en una historia propiamente dicha, y que la historia a su vez se divide en una edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. De esta manera, en una forma muy clara, muy explícita, hablamos de toda la evolución de los seres humanos desde que aparecen hasta la fecha actual, prehistoria, protohistoria e historia. Y la historia, edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea, y a la historia universal, así como la historia de México, siguiendo esta misma temática de periodos, para poder entender mejor tanto proceso evolutivo, tantos acontecimientos. La historia de México, siguiendo esta temática por periodos, nos habla de, lo conocemos como la época prehispánica, la época colonial o virreinal, el México independiente moderno y el México independiente contemporáneo. La didáctica, como todas las ciencias y como todas las actividades, no puede ser ajena a separarla por periodos, a establecerla por etapas, que de acuerdo a sus características se van evolucionando y se van transformando. De esta manera, el estudio de la evolución de la didáctica desde la perspectiva histórica supone agrupar corrientes didácticas afines y que han sucedido en cronologías determinadas, estableciendo diversos enfoques o clasificación histórica de la didáctica, estableciendo por ello las etapas evolutivas de la didáctica. Y aunque hay muchas clasificaciones de la didáctica de acuerdo a su proceso evolutivo,
Vamos a hablar solamente de algunas de ellas, pues por razones obvias resulta imposible hablar de todas. En un primer momento hablamos que para algunos autores la didáctica se divide en tres: la didáctica artesanal, la didáctica metódica y la didáctica filosófica. Es decir, en su proceso de evolución, en su proceso de desarrollo, la didáctica ha pasado por estas tres etapas: la artesanal, la metódica y la filosófica. ¿Cuál es la didáctica artesanal o artística? Esta etapa se caracteriza por carecer de normas preestablecidas sobre la enseñanza. La instrucción descansaba sobre la propia experiencia e intuición. El maestro era el sabio, aquella persona a quien se le reconocía una autoridad moral para instruir. Esa primera didáctica artesanal o artística, no había normas, no había reglas, no había lineamientos, diríamos hoy, no había protocolos sobre cómo enseñar, sobre cómo dar la educación. No se inventaban aún las técnicas, los métodos, los recursos didácticos, sino que la educación o la instrucción descansaba sobre la experiencia y la intuición del maestro. Era el maestro quien fijaba las reglas, era cada uno de los maestros quien establecía sus protocolos, sus lineamientos. Pues el maestro era el sabio, ella era la persona a quien se le reconocía una autoridad moral para poder instruir. De esa manera, como podemos ver, hablamos de una primera etapa que es la didáctica artesanal o artística, donde dados sus principios o sus comienzos, no hay reglas, no hay normas, diríamos ahora, no hay protocolos que la definan, sino que todo quedaba a criterio, bajo la experiencia, bajo la intuición que cada maestro tenía a través de la enseñanza. Dentro de nuestra tradición cultural pueden citarse como personalidades destacadas de este modo de hacer didáctica a Sócrates, a Platón, a San Agustín, a Santo Tomás de Aquino, a Luis Vives, entre otros. Personajes que, como tú puedes ver, pertenecen lo mismo a la edad antigua, a la edad medieval, que a la edad moderna. Sócrates forma parte de los griegos y Platón también forma parte de la edad antigua. San Agustín y Santo Tomás de Aquino forman parte de lo que viene siendo la famosa Edad Media del siglo V al siglo XV, los años 400 a los años 1400. Y Luis Vives más bien es de los pedagogos modernos, de los pedagogos de los años o del siglo XVIII, XIX, años 1700, 1800. Entonces, a pesar de los avances en otros aspectos, la didáctica pues todavía seguía en este proceso de pañales, sin tener una conformación bien definida, sin tener reglas, protocolos o lineamientos debidamente establecidos. De esa manera tenemos lo que viene siendo este tipo de didáctica artesanal o también llamada artística. Y podemos tener ahí estos personajes que, aunque pertenecen a diversas épocas, a diversos momentos históricos, ya de alguna manera se manejaba este tipo de didáctica. Pues bien, compañeras, las dejo. Termina nuestra primera clase. Nos vemos en unos cuantos segundos con la segunda clase y luego nos veríamos en lo que viene siendo Zoom.